¿Ahí se ve? Sí, correcto, todo está correcto. Muy Entonces, bien. ¿sí? ¿Me escuchamos? ¿Qué me dice, doctor? No, Perfecto. ya está listo. Entonces, ahora vamos a tener la presencia del expositor, el doctor Alejandro Ramírez Páramo, de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Él estudió la licenciatura, en la maestría y el doctorado en la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas de la Benemérita Universidad de Puebla. En 2006 ingresó a la Facultad de Ciencias Electrónicas como profesor e investigador y actualmente labora en esa facultad. Ha dirigido tesis de licenciatura más de 10, maestría unas 8 y 2 de nivel de doctorado. Tiene también publicaciones, poco más de 30 artículos internacionales y 2 libros básicos. El área de interés es la topología general, particularmente principio de dirección, propiedades de estrella P y asignación de vecindades. En esta oportunidad, el título de la conferencia que nos va a brindar es Asignación de vecindades y espacios, Tita K compactos. Los micrófonos son suyos, doctor. Muchas gracias por su presencia. Muchas gracias por la presentación. Eh, bueno, aquí estoy viendo que tengo un error en donde dice quinto congreso L, no, perdón por la L. Pero bueno, nuevamente muchas gracias por la presentación y muchas gracias a los organizadores del evento, eh, que pues siempre se llevan un buen de trabajo, ¿no? Para lograr hacer estos congresos, particularmente también a Florencio y a Javier por la invitación. Eh, y bueno, pues sin más, vamos a empezar. Como Pues el título de la charla es Asignación de vecindades y espacios teta capa compactos. Y bueno, la plática está dividida en estas 3 pequeñas secciones, ¿no? Eh, bueno, 2 en realidad, la introducción y preliminares. Luego vamos a hablar de algunas clases definidas por asignaciones. Aquí le puse operadores, pero no, solo voy a hablar del operador cerradura, aunque uno podría como generalizar o tratar de introducir operadores para las definiciones que voy a dar, pero en esta ocasión solamente vamos a emplear el operador cerradura y al final pues pondré las referencias en las que me basé, ¿no? Y bueno, entonces decía, pues hay una pequeña introducción que es muy pequeña. Esta idea de las clases dual y dual débil, más adelante vamos a dar estas definiciones. Decía, las nociones de clase dual y clase dual débil fueron introducidas por ahí de la primera década de los años 2000, particularmente, si mal no recuerdo, en el 2006 y 2007, por estos 4 autores, Jan Van Miel, Kachuk, Wilson y Ofelia Alas, aunque aparecen en ternas en los artículos, ¿no? Por ejemplo, para las clases dual, los autores son Van Miel, Kachuk y Wilson, y ya para las clases duales débiles, pues los autores son Alas, Kachuk y Wilson, ¿no? Y, y bueno, las ideas en este par de artículos que acabo de mencionar, pues provienen de cómo Van Douwen y Pfeffer definen a la clase de los D espacios o a los D espacios, y ellos pues dicen que un espacio topológico es D espacio si para cualquier asignación es de vecindades, lo que sea que signifique por ahora eso, podemos encontrar un Y, subconjunto de X, el cual es cerrado y discreto, y que además satisface que X se puede ver como la unión de este phi evaluado en cada uno de estos Y's que pertenecen a Y. Ahorita más adelante doy la definición formal de lo que es una asignación de vecindades, pero bueno, aquí ya aparece eh, la noción y a partir de eso ellos como que pues captan esta idea y la generalizan, la llevan a clases de espacios eh, diferentes. Este Y generalmente se llama kernel.
Y entonces, pues ellos llevan la definición a emplear otro tipo de kernels eh, para las definiciones, ¿no? Y bueno, en aquel entonces, ya del 2006 y 2007, pues de pronto hace como que un boom toda esta teoría y muchos otros autores, otros matemáticos, pues empiezan a indagar y a estudiar propiedades, particularmente Swan y Song han trabajado mucho sobre eso, por supuesto, los autores que acabo de mencionar, o al inicio de la charla, mejor dicho, pues han trabajado sobre ellos y hay ya material, mucho material por ahí en las redes, ¿no? En las revistas. Particularmente, por ejemplo, hay varios en los que buscan encontrar o acotar la cardinalidad de los espacios topológicos que pertenecen a alguna clase definida por asignaciones de vecindades, ¿no? Entonces, bueno, sin más preámbulo, pues pasamos a la definición. Una asignación de vecindades para un espacio topológico no es más que una función que va del espacio hacia su topología, de tal manera que pues a cada X lo que le asocia es una vecindad. Por eso de ahí el nombre de asignación de vecindades. Y entonces, pues esta noción está estrechamente relacionada con propiedades de cubierta, debido a que, pues de cada cubierta abierta que uno tenga, es posible obtener una asignación, ¿no? Digamos, aquí puse un ejemplo de cómo podría ser esto. Por supuesto, estamos pensando que se vale el axioma de elección. Entonces, si tenemos una cubierta abierta del espacio, pues sin pérdida de generalidad, podemos suponer que esta U está descrita como los U alfas, donde el alfa es elemento de algún cardinal kappa, digamos que no hay repeticiones. Indexamos o indicamos a esta U con un cardinal kappa, y entonces, pues para cada X de X, el conjunto de los alfas en K que tienen la propiedad de que el X pertenece al U alfa, pues es no vacío, porque la U era una cubierta abierta. Y entonces, pues como este conjunto no es vacío y es un conjunto de ordinales en capa, pues va a existir el mínimo de este conjunto, digamos alfa X, para cada X. Y entonces, pues como el alfa X es un mínimo, pues ese es único y entonces podemos definir para cada X el phi de X como el U sub alfa sub X, donde este alfa sub X pues es este que acabamos de considerar aquí, es decir, el mínimo. Y entonces resulta ser que esa es una asignación, ¿no? Entonces, con cada cubierta abierta uno tiene asociada una asignación y evidentemente, pues por cada asignación de vecindades que uno tenga, pues también podemos construir una cubierta abierta, ¿no? Y entonces, bueno, pues para relacionarlo con los espacios teta kappa compactos, pues primero vamos a hablar de lo que son los espacios o a recordar lo que son los espacios teta kappa compactos. Tenemos dos cardinales infinitos, teta y kappa, que guardan esta relación. Teta es menor o igual que el kappa. Y entonces un espacio se llama teta kappa compacto cuando de toda cubierta abierta U de X con cardinalidad menor o igual que kappa, podemos encontrar una subcubierta de cardinalidad estrictamente menor que teta, ¿no? Bueno, estoy quizás abusando de su confianza, pero bueno, por cubierta abierta entendemos una familia de abiertos en el espacio X, que tiene la propiedad de que la unión nos da todo X, ¿no? Eh, y entonces decía, el espacio es teta kappa compacto, si de toda cubierta abierta de X con cardinalidad menor o igual que kappa, podemos extraer una de cardinalidad menor que teta, de tal manera una colección o una subcubierta de cardinal menor que teta, ¿no? Y pues el espacio se llama inicialmente kappa compacto cuando X pues es omega kappa compacto, es decir, cuando teta coincide con omega, pues le llamamos a esos espacios los espacios inicialmente kappa compactos, ¿no?
Y les llaman finalmente teta compactos. Esta definición pues como que no está tan agradable porque pues aquí dice que va a ser finalmente teta compacto si el espacio es teta capa compacto para cualquier capa mayor o igual que teta. Pero en realidad lo que se está trabajando es que para cualquier, o lo que vamos a entender por finalmente teta compacto, es que para cualquier cubierta abierta de X va a existir una de cardinalidad, una subcubierta de cardinalidad menor que teta para X, ¿no? El hecho es porque, pues, si tomamos cubiertas de cardinal menor que teta, pues ya vamos a tener una subcubierta de cardinal menor que teta, a saber ella misma. Entonces, como que la interesante viene con cubiertas de cardinalidad mayor o igual que teta. Yo creo que por eso le pusieron así finalmente teta compacto, ¿no? Y bueno, quien esté interesado en la temática de los espacios teta capa compactos puede consultar alguna de estas dos referencias que puse aquí, que voy a mostrar al final. Pero una de ellas es el famoso texto este de Stephenson Jr., que aparece en el Handbook of Theoretical Topology, si mal no recuerdo. Eh, y bueno, creo que el capítulo o la sección se llama inicialmente teta capa compactos. Pero bueno, ahí se puede consultar más información sobre esta clase de espacios. Y entonces, bueno, el primer resultado lo que nos dice es que un espacio va a ser finalmente teta compacto, donde teta es un cardinal infinito, sí y solo sí, para cualquier asignación de vecindades que nosotros demos para el espacio, pues podemos encontrar un subconjunto de X de cardinalidad menor que Y, digo, menor que teta, perdón. Esto que está aquí denota eso. Son todos los subconjuntos de X de cardinalidad menor que teta, de tal manera que el X se puede escribir como la unión de las imágenes bajo la asignación de los puntos que viven en Y. Entonces, pues esto caracteriza vía asignaciones de vecindades a la clase de espacios finalmente teta compactos, ¿no? Y la prueba no es compleja, de hecho es bastante sencilla. Suponemos que X es finalmente teta compacto y pues queremos ver que para cualquier asignación de vecindades vamos a poder encontrar un subconjunto de cardinalidad menor que teta que cumpla esta igualdad, ¿no? Y bueno, pues entonces damos una asignación de vecindades y como ya habíamos dicho antes, pues toda asignación induce una cubierta, entonces resulta ser que esta familia U pues va a ser una cubierta abierta de X, y como el espacio es finalmente teta compacto, pues debe existir V, que ya a propósito lo estoy escribiendo de esta manera, un subconjunto de U de cardinalidad menor que teta, por eso aquí le estoy poniendo un cardinal lambda menor que teta, y que cumple que el X se puede ver como esta unión, ¿no? Como que cubre mucho el, la sombrita del cursor. Ajá, entonces de nuevo, esta es una cubierta, entonces debe tener una subcolección de cardinalidad menor que teta, de tal manera que la unión de V nos da X. Pero por cómo están considerados aquí los elementos de V, pues ocurre que si nos fijamos en estos X alfa, digamos los centros de la asignación, eh, pues entonces lleva a ser un conjunto de cardinalidad menor o igual que V y por ende de cardinal menor que teta. Y entonces el Y es un subconjunto de X de cardinalidad menor que teta, pues el cual evidentemente cumple que la unión de estos phi de Y, donde el Y está en Y, pues nos da todo X, porque esta unión pues no es más que la unión de V. Y con eso prueba 1 implica 2 y ahora queremos probar 1 aquí está mal. Aquí debe ser 2 implica 1. Ajá. Entonces damos una cubierta abierta de X y ahora lo que queremos ver
damos una cubierta y queremos ver que hay una subcolección de cardinalidad menor que teta, de tal manera que cubre al espacio, ¿no? Entonces, como tenemos una cubierta abierta, pues ya habíamos dicho antes que toda cubierta o con toda cubierta hay asociado por lo menos una asignación, pues consideramos una asignación asignada a U o asociada con U, mejor dicho, es decir, para cada X, el phi de X va a estar en U, y entonces, pues resulta ser que el phi es una asignación de vecindades para el X, y por hipótesis, pues va a existir un subconjunto Y del X de cardinalidad menor que teta, de tal manera que esta unión nos da X, ¿no? Es decir, la unión de las imágenes bajo phi de los Y, donde Y pertenece a Y, es el X. Pero esta familia es un subconjunto de U, porque la asignación está asociada con U, es decir, cada phi de X está en X. Y entonces, pues lo que tenemos o lo que hemos hecho es extraer de esta U una subcolección de cardinalidad menor que teta, de tal manera que cubre X, ¿no? Y entonces, pues ya tenemos que ya hemos caracterizado a los finalmente teta kappa compactos empleando asignaciones de vecindades. Y pues casos particulares o corolarios de lo anterior es que un espacio es compacto sí solo sí para cualquier asignación de vecindades. Nosotros podemos encontrar un subconjunto finito de tal manera que el X se puede ver como la unión de las imágenes bajo phi de Y, donde el Y está en Y, y algo similar con la propiedad de Lindelof. Un espacio es Lindelof, sí solo sí para cualquier asignación de vecindades. Nosotros podemos encontrar un subconjunto numerable con la propiedad de que la unión de las imágenes de los Y, tal que el Y está en el conjunto numerable, pues nos da todo X. Y las pruebas, pues, provienen del teorema anterior, porque un espacio es compacto si solo si es finalmente omega compacto. Recordemos que finalmente, o bueno, finalmente omega compacto, lo que quiere decir es que de toda cubierta abierta podemos encontrar una de cardinalidad menor que este omega que está aquí, pero pues eso quiere decir que es finito y eso es la noción de compacidad. Y similarmente con la noción de la propiedad de Lindelof, ¿no? Con la propiedad de Lindelof, eh, pues todo espacio Lindelof es finalmente omega 1 Lindelof. Digo, omega 1 compacto, perdón. Y al revés. Pero nosotros, pues hasta el momento, perdón, no lo dije, pero este es un trabajito que hemos estado haciendo con Iván Martínez de la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas de la UAP y Olejo Kunev, también de la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas de la UAP. Y bueno, hasta ahorita no hemos podido caracterizar la teta kappa compacidad en general, así para cualesquiera dos cardinales teta y kappa, con teta mayor o igual que kappa, empleando asignaciones de vecindades, ¿no? Por ahora no hemos podido llegar a obtener un resultado así que permita caracterizar esa noción, ¿no? La de teta kappa compacidad. Y bueno, lo que sí, pues es que el teorema anterior, este que acabamos de probar aquí, y los corolarios se pueden extender a otras clases de espacios con la siguiente definición, ¿no? Vamos a decir que un espacio es débilmente teta kappa compacto y casi teta kappa compacto, o bueno, respectivamente teta kappa compacto, si de toda cubierta abierta del espacio, nosotros, con cardinalidad menor o igual que kappa, nosotros podemos encontrar una de cardinalidad, una subcubierta de cardinalidad menor que teta, de tal manera que la clausura de esta unión nos da el X, ¿no? Y respectivamente para casi teta kappa compacto, pues es introducir este operador acá, dentro del U, es decir, que la unión de las cerraduras de los U que viven en V nos debe dar el X. Y entonces, bueno, vamos a decir, si teta coincide con omega, pues le vamos a llamar débilmente inicialmente kappa compacto y similarmente esta,
el casi inicialmente capa compacto, que insisto, pues es como la definición de teta capa compacto, solo que ahora clausuramos a la unión o hacemos la unión de las clausuras, ¿no? Y para la propiedad débilmente finalmente teta compacto, pues también tendríamos el casi finalmente teta compacto, y sería que para cualquier cubierta abierta U del X podemos encontrar una subcolección o una subcubierta, no, una subcolección de U de cardinal menor que teta, que sea densa en X para el caso del débilmente, o que la unión de las clausuras nos dé el X para el caso del casi finalmente teta compacto, ¿no? Ajá. Y bueno, eh, pues el teorema sería que un espacio es débilmente finalmente teta compacto, y también se va a valer para el casi finalmente teta compacto, si para cualquier asignación de vecindades nosotros podemos encontrar un subconjunto de X de cardinalidad menor que teta, de forma tal que el X se puede escribir como la cerradura de esta unión, y para el caso del casi finalmente teta compacto, pues el X debe ser la unión de las clausuras de las imágenes de los Y que viven en Y, ¿no? Ajá. Entonces, pues este es como el teorema anterior, solo que ahora pues hemos introducido el operador cerradura. Esta clase de los débilmente finalmente teta compactos, que también sería aquí en esta definición, los débilmente teta capa compactos, sí está relacionado con clases que definieron Alas, Kachuk y Van Mil, no, y Wilson, que es lo que le llaman la clase dual débil de una propiedad topológica, que en este caso la propiedad sería la teta capa compacidad, y no así para el casi teta capa compacto. Es decir, yo no he visto hasta ahora eh, artículos que hablen sobre lo que sería la clase casi dual débil de una propiedad P, ¿no? Pero bueno, hay partes que sí coinciden con estas ideas de Alas, Kachuk y Wilson, y de Van Mil, Kachuk y Wilson. Bueno, y corolarios de ello, bueno, del teorema este anterior que tenemos aquí, pues son que un espacio va a ser H cerrado. Recordemos que un espacio es H cerrado si toda cubierta abierta tiene una subcolección finita cuya unión es densa. Pues en este caso, usando asignaciones de vecindades y el teorema anterior, lo que podemos decir es que un espacio es H cerrado si solo si para cualquier asignación de vecindades existe un subconjunto finito, de tal manera que la unión de las imágenes bajo phi de Y pues resulta ser denso, ¿no? Similarmente para el casi Lindelof, fíjense que aquí no tiene sentido hablar o emplear el casi con el débil, porque pues como son uniones finitas, ahí coinciden esas dos nociones, ¿no? Sin embargo, para el caso numerable, pues un espacio es casi Lindelof, en inglés le ponen almost Lindelof, para cuando toda cubierta abierta tiene una subcolección numerable, de tal manera que la unión de las clausuras de esa subcolección nos da todo el espacio. Entonces, el espacio es casi Lindelof, sí, solo sí, para cualquier asignación de vecindades, podemos encontrar un subconjunto numerable de X, de tal manera que X lo podemos escribir como la unión de las clausuras de los phi de Y, tal que el Y está en Y, y el X va a ser débilmente Lindelof, el famoso Weakly Lindelof, que es esta propiedad de que con toda cubierta abierta de X nosotros podemos encontrar una subcolección finita, numerable, cuya unión es densa, ¿no? Y entonces, empleando asignaciones de vecindades, por el teorema anterior, lo que tenemos es que el espacio es débilmente Lindelof, sí y solo sí. Para cualquier asignación de vecindades podemos encontrar un subconjunto numerable, de tal manera que esta unión resulta ser un denso en X, ¿no? Ajá.
Y entonces, pues aquí ya tenemos caracterizadas varias propiedades empleando las asignaciones de vecindades. Pero como yo había dicho que había unas clases con las que íbamos a trabajar a partir de asignaciones de vecindades y la teta capa compacidad, pues bueno, entonces lo que sigue vamos a hablar de estas clases, ¿no? El primero es, hemos denotado así, C teta capa, a la clase de los espacios que son teta capa compactos. Este asterisco, pues es por esta noción de clase dual definida por Van Mil, Kachuk y Wilson. Vamos a decir que X está en la clase dual de los teta capa compactos. Si para cualquier asignación de vecindades podemos encontrar un subconjunto de X, el cual es teta capa compacto y que además cumple que la unión de las imágenes de los bajo phi de los puntos de Y nos da X, ¿no? Y entonces, pues con A, le hemos puesto aquí la A de almost. Esta clase es la formada por aquellos espacios que van a tener la propiedad de que para cualquier asignación de vecindades que nosotros demos para X, podemos encontrar un subespacio que sea teta capa compacto y de tal forma que la unión de las clausuras de las imágenes bajo phi de los puntos del Y nos da el X, ¿no? Y similarmente, la versión weakly o débil, X va a estar aquí en la clase Z teta kappa W. Pues si para cualquier asignación de vecindades podemos encontrar un subespacio que sea teta kappa compacto, de tal manera que esta unión es densa en X. ¿Vale? Y pues con C subteta, lo que estamos denotando es a la clase de los espacios, o mejor dicho, a la propiedad, finalmente teta compacto, finalmente teta compacto, para donde teta es un cardinal infinito, ¿no? Por supuesto que una pregunta natural, pues es, ¿y qué relación hay entre estas clases? No, sería la primera pregunta natural. Y evidentemente es inmediato de las definiciones que uno implica dos, es decir, todo espacio que está en la clase 1 pertenece a la clase 2, que todo espacio que está en la clase 2 pertenece a la clase 3 o a este C teta kappa A, y que cualquier espacio que sea que esté en esta clase de los tres, pues va a estar en la clase definida en 4, ¿no? Es decir, 1 implica 2, 2 implica 3 y 3 implica 4. Y entonces, pues la pregunta o la siguiente pregunta natural es, ajá, bueno, y esas contenciones eh, son propias, hay espacios que están en una clase y no en otra, y por supuesto, pues el problema se vuelve más grande porque como teta y kappa son cualesquiera cardinales infinitos, pues entonces, pues como que habría que ponerse a jugar ahí con los cardinales. Eh, pero bueno, antes de ver un par de ejemplitos, pues lo que queremos comentar es que es inmediato de las definiciones anteriores, que si nosotros tenemos un espacio que tiene a un subespacio denso, que es teta capa compacto, pues entonces el espacio ya de entrada va a ser débilmente teta capa compacto. Eh, y bueno, si el espacio tiene grado débil de Lindelof menor o igual que capa, lo cual querría decir que para cualquier cubierta abierta nosotros podemos encontrar una subcolección de cardinal menor o igual que capa, cuya unión es densa. Entonces, de nuevo, si el espacio tiene grado débil de Lindelof menor o igual que capa, pues el espacio va a estar en la clase débil de los finalmente capa más compacto, donde capa más pues es el siguiente cardinal, el primer cardinal mayor que capa, y luego si el casi grado, el almost Lindelof degree, el casi, el grado de casi Lindelof de un espacio
si este es menor o igual que kappa, lo cual querría decir que para cualquier cubierta abierta existe una subcolección de cardinalidad menor o igual que kappa, de tal manera que la unión de las clausuras de esa subcolección nos da el X. Entonces, el espacio va a estar en la clase almost de los C capa más compactos. Finalmente, capa más compactos. Casi finalmente, parecen como trabalenguas las definiciones, perdón. Y bueno, son equivalencias, ¿no? Y pues de uno también tenemos que si el espacio tiene densidad, en otras palabras, si tiene un denso de cardinalidad menor o igual que capa o celularidad menor o igual que capa más, pues entonces el espacio también va a ser débilmente, finalmente, capa más compacto, ¿vale? Y bueno, todavía no voy a presentar el par de ejemplitos. Una propiedad que siempre está presente en estas cuestiones, en estas propiedades de cubierta, ¿no? Eh, como la compacidad, el grado de Lindelof, la compacidad numerable, pues es la extensión. Y la extensión de un espacio topológico se define como el supremo de las cardinalidades de los subconjuntos de X que son cerrados y discretos, y le pegamos el omega para hacerlo infinito. Entonces, el teorema que sigue lo que nos dice es que si nosotros tenemos un espacio que es finalmente teta compacto, su extensión no va a rebasar a teta, ¿no? Y la prueba, pues, es, digamos, como rutinaria, ¿no? Tomamos un cerrado y discreto en X y queremos ver que teta, pues, es cota superior de la cardinalidad de este conjunto. Entonces, pues, para cada A de A, nosotros podemos encontrar una vecindad de la, de tal manera que, pues, solo intersecta a A en este puntito A. Y entonces, pues, como A es cerrado, esta diferencia es un abierto, y entonces ya esta U que tenemos aquí resulta ser una cubierta abierta del espacio. Permítanme tomar un poquito de agua, un segundo. Eso es. Y entonces tenemos una cubierta abierta del espacio, pero como el espacio es ya me perdí. Denme un segundito. Si ya es cerrado y discreto para cada A, entonces existe. Ajá. Sí, es que es finalmente teta compacto, perdón, se me fue el avión. Como es finalmente teta compacto, lo que quiere decir es que de cualquier cubierta abierta nosotros podemos extraer una subcubierta de cardinalidad menor que teta. Entonces, aquí no importa el tamaño de esta cubierta, nosotros podemos encontrar o extraer de esta colección una subcolección de cardinalidad menor que teta que cubra X, ¿no? Entonces, pues evidentemente este lo tenemos que jalar y aparte tenemos que jalar pues tantos elementos de A, pero menos que teta. Y entonces lo que tenemos es que ningún punto de A vive en X menos A. Entonces los puntos de A deben vivir aquí y eso lo único que genera pues es que nos lleva a que B tiene que ser A. Y como el B es de cardinalidad menor que teta, pues entonces lo que estamos diciendo es que A tiene cardinalidad menor que teta. Y por consiguiente, pues lo que estamos diciendo es que teta es cota superior de la cardinalidad o para la cardinalidad de los cerrados y discretos. Y por ende la extensión, como es un supremo, pues debe ser menor o igual que teta. Y bueno, este teorema pues se puede extender a la clase dual de los teta kappa, no, de los finalmente teta compactos, es decir, si X es un espacio finalmente teta compacto, entonces su extensión pues también va a ser menor o igual que teta, cuando teta es un cardinal infinito,
Y la prueba, pues, es similar a lo anterior. Suponemos que la extensión, bueno, aquí va a ser por contradicción, suponemos que la extensión es mayor que teta, así que debe existir un subconjunto de X cerrado y discreto de cardinalidad teta más, es decir, el siguiente cardinal mayor que teta, y digamos que lo podemos escribir como como está aquí, ¿no? Y va a ser el conjunto de los Y alfas, donde alfa pertenece a teta más. Y entonces, pues como es cerrado y discreto, para cada vecindad, o mejor dicho, para cada Y de Y, vamos a poder encontrar una vecindad pues, que intersecta a Y solamente en este puntito Y, ¿no? Pero como vamos a usar, o como el X pertenece al dual débil, digo, al dual de la clase de los finalmente teta compactos, pues debemos usar asignaciones. Entonces, pues definimos una asignación como sigue. Para cada Y en Y, pues phi de Y va a ser el VY que hemos tomado para esta propiedad. Es decir, es el VY que intersectado con Y nos da el singular de Y. Y para los puntitos que no están en Y, pues los mandamos a X menos Y, ¿no? El cual también es un abierto porque el Y es un cerrado. Y entonces, pues ya tenemos una asignación para el espacio X, así que debe existir un subconjunto o un subespacio de X, este L, el cual es finalmente teta compacto y de tal forma que el X se puede ver como la unión que está aquí, la unión de los phi de L, donde L pertenece a L mayúscula. Y bueno, ahora pues ya tenemos a X así, pero como L es finalmente teta compacto y Y es cerrado y discreto, entonces debe ocurrir que L intersección con Y debe tener cardinalidad a lo más teta por el teorema este anterior. Ajá. Y entonces, eh, pues vamos a poder encontrar un alfa cero, como esta intersección es de cardinalidad a lo más teta y teta más es regular, uno puede encontrar un alfa cero de tal manera que el Y indicado con este alfa cero no pertenece a esta intersección. Pero si no pertenece a esta intersección, como el phi de Y alfa cero es el único elemento de la asignación que tiene a Y alfa cero, es decir, el Y alfa cero no puede estar acá, así que solamente está en el, y por cómo construimos la asignación, solamente está en el phi de Y alfa cero, pues entonces va a ocurrir que este Y alfa cero no puede estar en esta unión y eso contradice el hecho de que el espacio pues estaba en la clase dual, mejor dicho, de los finalmente teta capa compactos y entonces ya la prueba está completa, ¿no? Bueno, y ahora sí vamos a los ejemplos, ¿no? Entonces, este primer ejemplo es de un espacio que es Urison y que pertenece a la clase de los espacios casi finalmente teta más compactos y que no está en la clase dual de los finalmente teta más compactos, ¿no? El espacio es un espacio que por ahí, si mal no recuerdo, está Broba, me parece. Eh, bueno, hay un trabajo que se llama Una comparación de propiedades tipo Lindelof. Si mal no recuerdo, es esta Broba, la autora. Eh, entonces ella presenta un espacio que es almost Lindelof y que no es Lindelof. Y pues bueno, la idea es tomada de ahí, ¿no? Para este espacio. Y entonces lo que hacemos es fijarnos a X como fíjense qué bonito, el sucesor de teta, y luego aquí estamos tomando el sucesor como cardinal, y aquí el sucesor como ordinal, es decir, teta más 1, pues sería teta más unión el singular de teta más, y lo mismo aquí, bueno, no lo mismo, aquí sería el sucesor como ordinal del teta, y le vamos a quitar todos los puntos que tengan en la primera coordenada a teta más y en la segunda a alfa, ¿no? Donde alfa es un elemento de teta.
Y se topologiza a X, pues designando a cualquier punto de este producto como punto aislado, y las vecindades para los puntos, digamos que estarían aquí arriba, en esta línea blanca, ¿no? Bueno, aquí arribita, eh, pues serían, las vecindades serían como líneas verticales, así, hasta cierto ordinal eh, beta, ¿vale? Y para el puntito que está, digamos, aquí en la esquina, donde he puesto mi cursor, pues sería ese puntito junto con toda la parte de aquí abajo hasta un cierto ordinal alfa, digamos de aquí para allá, pero sin tomar a los puntos de aquí arriba, ¿no? Entonces, pues este sería, o se puede ver que este espacio va a ser casi finalmente teta más compacto, va a ser Urison y no va a ser casi Lindelof, ¿no? No, perdón, aquí está mal. No, no es casi Lindelof, sino más bien no está en la clase dual de los teta más, de los finalmente teta más compactos. Eso es. No voy a poner la prueba porque pues es bastante, eh, sería mucho. Y este es un espacio que es Tikhonov, el cual pertenece a la clase débil de los finalmente teta más compactos y no pertenece a la clase de los casi finalmente teta más compactos, ¿no? Esta propiedad, bueno, otra vez ahora voy a definir a teta asterisco justamente como el cardinal sucesor de teta más uno, es decir, nuevamente esto que está aquí, bueno, teta eh, asterisco, sería el sucesor como ordinal del sucesor como cardinal de teta, ¿no? Se me hace bonita esa definición, muy conjuntista. Y la topología, pues es la siguiente, es la topología esta con la que se genera la lindeloficación de un espacio discreto, ¿vale? Entonces, todos los puntos de teta más, pues van a ser puntos aislados y una vecindad de este puntito, del teta más, pues va a ser aquella cuyo complemento tiene cardinalidad menor o igual que teta, ¿no? Y me voy a fijar en omega más 1, donde omega más 1 pues es el ordinal sucesor de omega, con su topología usual del orden. Y entonces el espacio que andamos buscando, pues va a ser un subconjunto del producto entre teta asterisco y omega más 1, a saber este, ¿no? Eh, entonces, lo que estamos haciendo aquí, pues es fijarnos en todas las parejitas de este producto cartesiano, pero le vamos a quitar aquellas cuya primera coordenada es el teta más, ¿no? Ajá. Y entonces, bueno, se puede verificar que justamente teta asterisco producto omega, que no sería todo esto, no sería todo el espacio con el que estamos trabajando, pues va a ser un espacio finalmente teta compacto, y entonces y además va a ser denso, entonces lo que estamos diciendo es que X tiene un subespacio denso que es finalmente teta más compacto, digo teta compacto, así que, no, aquí debe ser teta más, perdón, tiene un denso que es finalmente teta más compacto y entonces de ahí se sigue que el espacio va a ser débilmente finalmente teta más compacto. Y bueno, la siguiente asignación que puse aquí, eh, pues se puede emplear para ver que el espacio no va a ser casi finalmente teta más compacto, ¿no? Entonces, para los puntos que vivan en este producto, ¿dónde está? Ya lo perdí. Aquí, en este producto de aquí, en teta asterisco cruz omega, las vecindades o la asignación, pues les va a mandar a ese abiertito, ¿vale? Y para los puntos
que tengan esta forma, pues los va a mandar justamente a esta vecindad, ¿no? O sea, bueno, es para cada puntito que viva aquí, perdón por el abuso de notación. eh, y entonces uno puede ver que esa familia, o mejor dicho, esa phi es una asignación de vecindades y con ella se puede corroborar que efectivamente el X no está en la clase de los casi finalmente teta más compactos. Eh, entonces, por lo que acabamos de ver, pues lo que tenemos es que la clase de los finalmente teta más compactos, bueno, esta no dimos un ejemplo. Sin embargo, por ahí en la literatura, en este trabajo de Alas, Kachuk y Wilson, hay un ejemplo de un espacio que, es, que está en la clase dual de los Lindelof y que no es Lindelof. Entonces, ese sería un ejemplo para ver que esta contención es propia, por lo menos para omega 1. Y luego, por los dos ejemplos que puse antes, pues se da que estas contenciones también son propias. Y bueno, eh, pues ahora lo que tenemos es que si X es un espacio que no es teta capa compacto, bueno, este lema se emplea para el teorema siguiente. Si X no es teta capa compacto, entonces porque existe un cardinal entre teta y capa, de tal manera que, y una cubierta abierta, digamos de esta forma, de tal manera que ninguno de los elementos de U es X y que además es creciente, ¿no? Es decir, alfa menor que beta implica que U alfa está contenido en U beta. Y bueno, de este lema se desprende que si teta es un cardinal regular, entonces la clase dual de los teta más compactos va a coincidir con la clase de los teta más compactos, ¿no? Que es una de las interrogantes que uno se puede plantear, o sea, cuándo las clases coinciden. Me voy a saltar la prueba por cuestiones de tiempo, porque quiero presentar otro par de cositas. Eh, Esa es la prueba, pero aquí empezamos, ¿no? Entonces, voy a denotar con PR de X a la colección de todos los subconjuntos finitos y no vacíos de X. Y usualmente a esta colección, o una de las topologías que se le puede dar, mejor dicho, y que es conocida como topología Pixley-Roy, es que para cada elemento de aquí tomamos un abierto en X que contenga acá, y entonces uno denota a esta parejita o denota así a la colección de todos los elementos del Pixley-Roy que contienen acá y que quedan contenidos en U, ¿vale? Entonces, el conjunto o el Pixley-Roy, en este caso para los finitos de un espacio, pues es el que tiene la topología generada por estos elementos, ¿no? Ajá. Y entonces, pues este resultado nace justamente de que últimamente hemos estado trabajando con Javier Casas de la Rosa, y Iván Martínez y otros chicos, y pues de las cosas que hemos estado trabajando ahí con él y digamos de las ideas de Javier Casas de la Rosa, pues yo me pregunté, dije, bueno, ¿y qué pasa con la teta capa compacidad y el Pixley-Roy, ¿no? Y este resultadito lo que dice es que si nosotros tenemos un subconjunto que es teta capa compacto, entonces la unión de este subconjunto de aquí, pues resulta ser un teta capa compacto en X, ¿no? Ajá. Si mal no estoy, por ahí ya existe, no recuerdo si uno de los autores se apellida Noiri, eh, pero me parece que ya está probado que si L es un subconjunto Lindelof del Pixley-Roy, entonces la unión de L es un subespacio Lindelof de X. Y pues de ahí se desprende, y por los resultados que teníamos antes, que si el Pixley-Roy de X pertenece a la clase débil de los teta kappa compactos, entonces el X va a tener un subespacio denso, bueno, no se desprende de los anteriores, sino del anterior, que va a tener un subespacio denso que es teta kappa compacto, ¿no?
rápidamente la prueba es que si tenemos a phi una asignación de vecindades para, para X, entonces para cada F del Pixley-Roy, este es un subconjunto finito, pues voy a definir a WF como este básico, ¿vale? F, la unión de las imágenes bajo phi de los puntos que están en F. Entonces, esta familia WFs, pues son vecindades de cada F del Pixley-Roy. Defino la asignación como que a cada F de F, pues le voy a asignar justamente el WF que acabo de construir. Y bueno, entonces ya tendríamos una asignación para el Pixley-Roy de X. Y por hipótesis, pues debe existir un subconjunto que sea teta capa compacto del Pixley-Roy, de tal manera que el Pixley-Roy se puede ver como la clausura de esta unión, donde estos E pertenecen a este D, que es el teta capa compacto, ¿vale? Y entonces por el lema anterior, lo que tenemos es que este D, que es la unión de este D garigoleado, pues va a ser un espacio teta capa compacto. Y lo que sigue de la prueba, pues es nada más ver que este D que acabamos de tomar aquí es denso. Me voy a saltar esa parte de la prueba por tiempo, ¿vale? Y ya, ¿no? O sea, se prueba que efectivamente ese es un denso y una consecuencia es que si el Pixley-Roy está en la clase débil de los zeta kappa compactos, pues entonces el X también va a estar en la clase de los débilmente zeta kappa compactos. Y este teoremita, pues ya solo lo voy a enunciar por cuestiones de tiempo. Si X pertenece mejor dicho, si el Pixley-Roy de X pertenece a la clase de los casi teta capa compactos, entonces el X también va a estar en la clase de los casi teta capa compactos, ¿no? Este par de resultados, este teorema y eh, pues son implicaciones, no son caracterizaciones, pero como apenas los escribimos, como apenas salieron, estamos pensando en los contraejemplos. Yo sospecho que ya tengo los contraejemplos para el regreso, bueno, para ver que el regreso no se cumple, pero pues todavía no los escribo, ¿no? Estas son las referencias en las que me basé. Eh, Aquí está el de donde se definen las clases duales. En este se definen las clases duales débiles. No, en este las clases duales débiles y en este las clases débiles, en el 2. Y muchas gracias. Es todo. Eh, ¿Alguna duda, alguna interrogante o alguna pregunta que le tenga que hacer al expositor? Por favor, a la concurrencia. Bien, entonces no queda más que agradecer al doctor Alejandro Ramírez Páramo en esta brillante exposición. El título de la conferencia fue Asignación de vecindades y espacios Ítaca compactos. Ha sido interesante, ha sido para nosotros muy gratificante nutrirnos del conocimiento del doctor Alejandro Ramírez Páramo. Y bueno, le agradecemos bastante. Deje de compartir, por favor, para entregarle su diploma respectivo, su certificado respectivo, por favor. Sí, cómo no.